En este momento, en iglesias de todo el mundo, millones de cristianos sinceros están cantando canciones que contienen doctrinas demoníacas disfrazadas de adoración. No son canciones satánicas obvias. Son melodías bellamente compuestas con letras aparentemente espirituales que han engañado incluso a creyentes maduros. La parte más peligrosa es que estas canciones están remodelando la forma en que los cristianos piensan sobre Dios, la salvación y la verdad. Y la mayoría de la gente no tiene idea de que está siendo manipulada espiritualmente a través de música en la que confía completamente. Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Y en ninguna parte esto es más evidente que en la música de adoración moderna. Hoy, vamos a exponer 5 canciones de adoración populares que millones de cristianos cantan sin darse cuenta de que contienen doctrinas falsas que contradicen la Escritura. Examinaremos sus letras, sus implicaciones teológicas y por qué estas canciones son más peligrosas de lo que la mayoría de los cristianos se imagina. Si quieres proteger tu fe y a tu familia de la decepción espiritual a través de la música, suscríbete a este canal, presiona el botón de me gusta y comenta el país desde el que nos ves, para que podamos ver cuántas naciones Dios está usando para exponer estas enseñanzas peligrosas. Comparte esto con otros cristianos que necesitan esta verdad. Ahora, comencemos con la primera canción de adoración que ha estado engañando a los cristianos durante años. Reckless Love se convirtió en una de las canciones de adoración más populares de la última década, cantada en miles de iglesias en todo el mundo. Escrita por Cory Asbury y lanzada en 2017, esta canción rápidamente capturó corazones con su melodía emotiva y su aparente declaración apasionada del amor de Dios. A primera vista, parece ser una hermosa expresión del amor divino que persigue a la humanidad sin descanso. Sin embargo, el problema teológico central radica en llamar al amor de Dios imprudente, reckless, un término que contradice fundamentalmente la naturaleza bíblica de Dios. La Biblia declara en 1 Juan 4:8 que Dios es amor. Pero también revela en Isaías 55, 8-9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La palabra reckless significa actuar sin pensar o sin importar las consecuencias, ser descuidado e irresponsable. Pero el amor de Dios nunca es imprudente. Es perfectamente calculado, intencional y sabio. Cuando cantamos que el amor de Dios es imprudente, en realidad estamos disminuyendo sus atributos divinos de sabiduría, soberanía y conocimiento perfecto. La Escritura enseña en Romanos 8:28 que todas las cosas cooperan para bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito. El amor de Dios opera dentro de su perfecta sabiduría y plan eterno, no de manera imprudente ni sin consideración. Pero esa ni siquiera es la parte más perturbadora de la teología de esta canción. Lo aún más preocupante es cómo promueve una experiencia emocional por encima de la verdad bíblica. Las letras se enfocan en sentimientos y pasión más que en el carácter de Dios tal como está revelado en la Escritura. Este tipo de adoración anima a los creyentes a basar su fe en emociones altas en lugar de en el sólido fundamento de la palabra de Dios. La Biblia advierte en Jeremías 17:9 que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Sin embargo, esta canción nos anima a confiar en nuestros sentimientos acerca del amor de Dios en lugar de lo que realmente enseña la Escritura. Esta manipulación emocional crea una falsa sensación de espiritualidad que puede alejar a los creyentes del verdadero cristianismo bíblico. La canción también contiene sutiles insinuaciones de universalismo, sugiriendo que el amor de Dios alcanza a todos independientemente de su respuesta al Evangelio. Aunque el amor de Dios ciertamente está disponible para todos, la Biblia enseña claramente que la salvación requiere arrepentimiento y fe en Jesucristo. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Al promover un amor incondicional e imprudente sin mencionar la necesidad de arrepentimiento y fe, esta canción puede llevar a la gente a una falsa seguridad sobre su destino eterno. A pesar de su popularidad y atractivo emocional, Reckless Love representa erróneamente el carácter de Dios y promueve enseñanzas peligrosas que contradicen el cristianismo bíblico. La Biblia advierte en 1 Timoteo 4:1 que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe y seguirán a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Los cristianos deben estar vigilantes sobre la teología que cantan porque estas canciones moldean nuestro entendimiento de Dios más de lo que nos damos cuenta. Pero si eso ya te preocupó, lo que vamos a revelar a continuación sobre una canción aún más popular te impactará todavía más.
What a Beautiful Name se ha convertido en una de las canciones de adoración más queridas en el cristianismo moderno. Escrita por Van Fielden y Brooke Legertwood de Hillsong Church en Australia, lanzada en 2016, esta canción rápidamente se extendió a través de denominaciones y ha sido cantada por millones de creyentes en todo el mundo. En la superficie, parece ser una hermosa declaración del nombre de Jesús y de su obra en la cruz, con imágenes poderosas acerca de la muerte perdiendo su aguijón y encontrando vida en Cristo. Sin embargo, el engaño peligroso no radica solo en las letras mismas, sino en la fuente, Hillsong Church, que ha promovido consistentemente doctrinas falsas y falsos maestros que contradicen el cristianismo bíblico. La Biblia advierte en Mateo 7:17 que todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da mal fruto. Y cuando examinamos los fundamentos teológicos de Hillsong, encontramos problemas serios que afectan todo lo que producen. La principal preocupación con esta canción proviene de su conexión con las enseñanzas del Evangelio de la Prosperidad de Hillsong y su promoción de falsos profetas como Brian Houston, quien ha enseñado que Dios quiere que todos los cristianos sean ricos y exitosos. Aunque What a Beautiful Name no enseña explícitamente la teología de la prosperidad, proviene de un ministerio que predica constantemente un evangelio falso que añade el éxito mundano a la salvación por la fe sola. La Escritura dice claramente en Gálatas 1:8-9 que incluso si nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio diferente del que les hemos predicado, sea anatema. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les predica un evangelio diferente del que recibieron, sea anatema. Cuando cantamos canciones de ministerios que predican falsos evangelios, potencialmente estamos avalando sus enseñanzas peligrosas. Pero eso ni siquiera es lo más alarmante. Lo aún más preocupante es cómo Hillsong ha sido expuesto por numerosos escándalos que involucran a su liderazgo, incluyendo corrupción financiera, conducta sexual inapropiada y manipulación espiritual de sus miembros. Carl Lenz, uno de sus pastores más prominentes, fue removido de su liderazgo por adulterio y otras fallas morales. Mientras que Brian Houston ha enfrentado múltiples acusaciones de encubrimiento de abuso y mal uso de fondos de la iglesia. La Biblia enseña en 1 Timoteo 3:2 que los líderes de la iglesia deben ser irreprensibles. Sin embargo, Hillsong continúa promoviendo líderes que han fallado repetidamente en cumplir este estándar bíblico. Cuando cantamos sus canciones, estamos apoyando un ministerio que opera más como una secta que como una iglesia bíblica. La canción también promueve un enfoque excesivamente emocional y basado en experiencias para la adoración, que prioriza los sentimientos sobre la escritura. El estilo de adoración de Hillsong está diseñado para crear emociones intensas y experiencias espirituales que hacen que la gente se sienta cerca de Dios sin necesariamente fundamentarlos en la verdad bíblica. Este tipo de adoración puede volverse adictivo, llevando a los creyentes a perseguir experiencias emocionales en lugar de buscar conocer a Dios a través de su palabra. Jesús advirtió en Juan 4:24 que Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Pero el enfoque de Hillsong a menudo enfatiza el espíritu sin la verdad, creando un desequilibrio peligroso que puede conducir a la decepción espiritual. A pesar de su hermosa melodía y sus letras aparentemente bíblicas, What a Beautiful Name proviene de una fuente que promueve constantemente doctrinas falsas y falsos maestros que contradicen el verdadero cristianismo bíblico. La Biblia advierte en 2 Juan 1:10-11 que si alguien viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa ni le deis bienvenida, porque el que le da la bienvenida participa en sus malas obras. Los cristianos deben tener cuidado con las fuentes espirituales que abrazan porque apoyar a falsos maestros a través de su música puede hacernos cómplices de su engaño. Y ahora presta mucha atención a esta siguiente canción porque contiene una de las herejías más peligrosas que se están difundiendo en el cristianismo moderno. Waymaker se convirtió en un fenómeno global en la adoración cristiana. Originalmente escrita por la artista nigeriana de Gospel Senak y luego versionada por innumerables iglesias y artistas en todo el mundo. Lanzada en 2016, esta canción ha sido traducida a múltiples idiomas y cantada en iglesias en todos los continentes, convirtiéndose en una de las canciones de adoración más influyentes de la última década. La canción parece ser una poderosa declaración de la capacidad de Dios para obrar milagros, abrir caminos donde no los hay y ser luz en la oscuridad. Sin embargo, las enseñanzas peligrosas ocultas en esta canción se vuelven evidentes cuando examinamos sus implicaciones teológicas y el movimiento que representa. La primera señal de alerta es cómo esta canción promueve la falsa doctrina del movimiento de palabra de fe, que enseña que los creyentes pueden ordenar a Dios que realice milagros a través de sus declaraciones y confesiones positivas.
La Biblia dice claramente en Isaías 46 horas y 10 minutos que Dios anuncia el fin desde el principio, desde tiempos antiguos lo que está por venir, mostrando que Él es soberano sobre todas las circunstancias y no está sujeto a los mandatos humanos. Las letras de la canción utilizan repetidamente un lenguaje declarativo que sugiere que los creyentes pueden hablar cosas a la existencia y ordenar a Dios actuar según su voluntad. Frases como, tú estás aquí, obrando en este lugar, te adoro a menudo se cantan como si el cantante determinara la presencia y las acciones de Dios a través de sus palabras. Esto refleja la peligrosa enseñanza de palabra de fe de que nuestras palabras tienen poder creativo y que podemos manipular realidades espirituales mediante declaraciones positivas. Sin embargo, la Escritura enseña en Job 42:2 que ningún propósito de Dios puede ser frustrado, refiriéndose a la soberanía divina, no a las declaraciones humanas. Cuando cantamos como si estuviéramos ordenando la presencia o las acciones de Dios, esencialmente estamos practicando una forma de brujería cristiana que trata a Dios como un genio que responde a nuestras fórmulas espirituales. Lo aún más preocupante es cómo esta canción promueve la falsa doctrina de la salud y la riqueza divinas que impregna el movimiento nigeriano del Evangelio de la Prosperidad de donde se originó. La misma Sinach está profundamente conectada con predicadores de la prosperidad que enseñan que todos los cristianos deben esperar provisión milagrosa, salud perfecta y victoria constante en cada área de la vida. Aunque Dios ciertamente realiza milagros, la Biblia también enseña que los creyentes enfrentarán pruebas, persecución y sufrimiento en este mundo. Jesús declaró claramente en Juan 16:33, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Al cantar Waymaker sin entender su contexto teológico, los creyentes pueden estar avalando sin saberlo la falsa expectativa de que Dios está obligado a abrir un camino en cada dificultad que enfrentan. La canción también contiene sutiles elementos de la herejía de decláralo y reclámalo, que enseña que los creyentes pueden obtener lo que quieran simplemente declarándolo con suficiente fe. La naturaleza repetitiva de la canción, especialmente cuando se canta en sesiones extendidas de adoración, puede crear un efecto hipnótico que hace que la gente crea que está experimentando la presencia de Dios cuando en realidad está siendo condicionada a aceptar experiencias espirituales falsas. La Biblia advierte en un Juan 4:1 que probemos los espíritus para ver si son de Dios. Pero canciones como Waymaker a menudo evitan el pensamiento crítico y apelan directamente a las emociones y deseos de intervención milagrosa. Este tipo de adoración puede llevar a los creyentes a la peligrosa trampa de medir el amor y el poder de Dios por sus circunstancias en lugar de por su palabra. A pesar de su popularidad mundial y su mensaje aparentemente positivo, Waymaker promueve enseñanzas peligrosas que contradicen el cristianismo bíblico y pueden llevar a los creyentes al engaño espiritual y a falsas expectativas. La Biblia advierte en 2 Timoteo 4:34 que llegará el tiempo en que la gente no soportará la sana doctrina, más bien, para oír lo que les agrada, reunirán a su alrededor a muchos maestros que les digan lo que sus oídos ansían escuchar. Esta canción apela al deseo natural de las personas de que Dios resuelva todos sus problemas. Pero lo hace de una manera que distorsiona el Evangelio y fomenta falsas esperanzas. Pero lo que estamos a punto de revelar a continuación es aún más impactante, una canción que se ha cantado en las iglesias durante años, pero que en realidad enseña una de las herejías más peligrosas del cristianismo moderno. Do It Again fue lanzada por Elevation Worship en 2017 y rápidamente se convirtió en un elemento básico en los servicios de adoración cristiana contemporánea a través de diversas denominaciones. Escrita por Chris Brown, M. Brock, Matt Redman y el equipo de Stephen Furtick en Elevation Church, esta canción parece ser una hermosa expresión de fe en la fidelidad de Dios y en su capacidad de repetir los milagros del pasado en nuestras circunstancias presentes. Las letras hablan de caminar sobre el agua, mover montañas y esperar que Dios lo haga otra vez en nuestras vidas hoy. Sin embargo, esta canción contiene una de las herejías más peligrosas que se infiltran en el cristianismo moderno, la falsa doctrina de los pequeños dioses y la creencia de que los seres humanos pueden ejercer autoridad divina sobre la creación. La señal de alarma se hace evidente cuando recordamos que esta canción proviene de la iglesia de Stephen Furtick, Elevation Church, donde él ha enseñado repetidamente que los creyentes son pequeños dioses que pueden hablar las cosas a la existencia tal como Dios lo hizo en la creación. La Biblia refuta esto claramente en Números 23:19, que dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El peligro teológico de Do It Again radica en su enseñanza implícita de que los creyentes deberían esperar que Dios repita milagros a demanda, basándose en su fe y declaraciones. La canción promueve la idea falsa de que podemos ordenar a Dios que lo haga de nuevo al referirnos a milagros pasados y reclamarlos para nuestras situaciones presentes.
Esto refleja la herética teología de decláralo y reclámalo, que trata a Dios como una máquina expendedora cósmica que debe responder a nuestras fórmulas espirituales. La Escritura enseña en Eclesiastés 3:1 que todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, mostrando que el tiempo y los métodos de Dios se rigen por su voluntad perfecta, no por nuestras demandas. Cuando cantamos esperando que Dios repita milagros específicos en nuestras vidas, esencialmente estamos intentando manipular la soberanía divina a través de canciones de adoración. Pero eso ni siquiera es lo más inquietante. Lo aún más preocupante es cómo Stephen Furtick, el pastor principal detrás de esta canción, ha enseñado consistentemente que los creyentes tienen el mismo poder creativo que Dios. En un sermón, Furtick llegó a afirmar que tenemos el poder de crear nuestra propia realidad mediante nuestras palabras y fe, lo cual es idéntico a las enseñanzas de la nueva era y del ocultismo sobre manifestar la realidad a través del pensamiento positivo. Esto contradice directamente Colosenses 1:16, que declara que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, refiriéndose exclusivamente a Jesucristo. Cuando las iglesias cantan canciones escritas por maestros que promueven estas doctrinas falsas, sin saberlo están entrenando a sus congregaciones para pensar como practicantes de la nueva era en lugar de como cristianos bíblicos. La canción también promueve la peligrosa enseñanza del Evangelio de la prosperidad de que el propósito principal de Dios es hacer nuestras vidas exitosas, cómodas y milagrosas. Las letras se enfocan por completo en lo que Dios puede hacer por nosotros, abrir puertas, mover montañas, abrir caminos, sin ninguna mención de someternos a su voluntad o aceptar su plan perfecto, incluso cuando incluye sufrimiento. Esto crea la falsa expectativa de que el verdadero cristianismo debería resultar en una constante intervención milagrosa y provisión sobrenatural. Sin embargo, la Biblia enseña en 2 Timoteo 3:12 que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y en Filipenses 4:12, Pablo declara que había aprendido el secreto de estar contento en cualquier situación, ya sea bien alimentado o con hambre, viviendo en abundancia o en necesidad. A pesar de su popularidad y de su melodía emocionalmente conmovedora, Joe Regan promueve enseñanzas peligrosas que tratan a Dios como si fuera un servidor de los deseos humanos en lugar del Señor soberano que obra todas las cosas conforme a su perfecta voluntad. La Biblia advierte en Isaías 55:9 que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Sin embargo, esta canción anima a los creyentes a exigir que Dios repita los milagros pasados según su propia línea de tiempo y sus preferencias. Cuando adoptamos esta teología, nos predisponemos a la decepción espiritual e incluso podríamos abrirnos al engaño demoníaco disfrazado de oración respondida. Pero si eso te pareció impactante, espera a escuchar sobre nuestra última canción. Esta cambiará por completo la manera en que ves la música de adoración moderna. Graves in the Gardens representa quizá la canción de adoración más engañosa del cristianismo moderno, porque toma un concepto genuinamente bíblico, el poder de Dios para traer vida de la muerte, y lo envuelve en una peligrosa teología de la nueva era que millones de cristianos están adoptando sin darse cuenta. Lanzada por Elevation Worship en 2020, esta canción se convirtió en un éxito instantáneo a través de líneas denominacionales, cantada en iglesias que normalmente rechazarían enseñanzas heréticas si se presentaran de manera directa. La canción parece celebrar el poder de la resurrección de Jesús y su capacidad para transformar situaciones desesperadas en victorias hermosas. Sin embargo, el engaño siniestro radica en cómo esta canción promueve sutilmente la falsa doctrina de la manifestación y del decretar y declarar, la cual tiene sus raíces en prácticas ocultistas, no en el cristianismo bíblico. La señal de alarma más preocupante es cómo la canción anima a los creyentes a hablarle a sus montañas y a llamar a la vida como si poseyeran el mismo poder creativo que Dios mismo. La Biblia distingue claramente entre la autoridad creativa de Dios y las limitaciones humanas en Isaías 45:12. Yo hice la tierra y creé al hombre sobre ella, yo, con mis manos, extendí los cielos, y a todo su ejército mandé. El veneno teológico de esta canción se hace evidente cuando examinamos su conexión con la enseñanza del movimiento de palabra de fe, que afirma que los creyentes pueden literalmente hablar las cosas a la existencia utilizando los principios de la creación de Dios. Las letras animan a las personas a profetizar los resultados que desean y a declarar victoria sobre sus circunstancias, lo cual es idéntico a la práctica de la nueva era de usar afirmaciones positivas para manifestar la realidad. Esto contradice directamente la enseñanza de Jesús en Mateo 6:10, donde nos instruye a orar, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, mostrando que debemos someternos a la voluntad de Dios en lugar de intentar imponerla nuestra sobre la realidad mediante declaraciones espirituales.
Cuando las iglesias cantan esta canción, sin saberlo están entrenando a sus miembros para practicar una forma cristianizada de brujería que intenta manipular fuerzas espirituales mediante palabras y frases rituales. Lo aún más preocupante es cómo esta canción promueve la peligrosa herejía de la doctrina de los pequeños dioses, al sugerir que los creyentes tienen un poder inherente para transformar tumbas en jardines mediante su propia autoridad espiritual. Esta enseñanza convierte a los seres humanos en co-creadores con Dios y eleva la fe humana a un nivel divino, donde se convierte en el factor determinante de los resultados espirituales. La Escritura refuta esto explícitamente en 1 Corintios 4. 7. ¿Qué pregunta? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Toda cosa buena en nuestras vidas proviene de la gracia de Dios, no de nuestra capacidad para hablar vida a situaciones muertas. Esta doctrina falsa crea orgullo espiritual y puede llevar a los creyentes a culparse a sí mismos cuando sus declaraciones no producen los resultados deseados. La canción también contiene elementos sutiles de la enseñanza del Evangelio de la Prosperidad, según la cual el propósito principal de Dios es transformar cada situación negativa de nuestras vidas en algo positivo y hermoso. Aunque Dios ciertamente hace que todas las cosas cooperen para bien conforme a Romanos 8:28, Él no promete convertir cada situación de tumba en un jardín según nuestra línea de tiempo o nuestras preferencias. A veces Dios permite que su pueblo camine por valles de sufrimiento con propósitos que no podemos comprender, como se ve en la experiencia de Job y en la espina en la carne de Pablo. Al cantar que podemos ordenar tumbas en jardines, nos preparamos para la decepción espiritual y podemos empezar a cuestionar el amor de Dios cuando nuestras declaraciones no producen transformaciones milagrosas. Esta falsa expectativa puede, de hecho, dañar la fe en lugar de fortalecerla. A pesar de su hermosa imaginería y de su interpretación emocionalmente poderosa, Graves in the Gardens representa la forma más peligrosa de engaño espiritual porque mezcla un lenguaje bíblico con prácticas ocultistas de una manera que engaña incluso a creyentes maduros. La Biblia advierte en 2 Corintios 11, 13-15 que tales personas son falsos apóstoles, obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. No es sorprendente, entonces, que sus siervos se disfracen como siervos de justicia. Esta canción parece honrar a Dios mientras en realidad enseña a las personas a usurpar su autoridad y a practicar la adivinación disfrazada de adoración. Los cristianos que abrazan estas enseñanzas caminan por un sendero que los aleja de la fe bíblica y los conduce hacia una manipulación espiritual que la Biblia condena claramente como brujería y rebelión contra la soberanía de Dios. Estas 5 canciones de adoración pueden sonar cristianas y sentirse espirituales, pero promueven enseñanzas peligrosas que contradicen el Evangelio y alejan a las personas de la verdad bíblica. La Biblia advierte en 1 Timoteo 4:1 que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe y seguirán a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por eso, conocer la palabra de Dios es crucial, para que no seas engañado por canciones que suenan hermosas pero socavan el mismo fundamento de tu fe. Si quieres seguir protegiéndote del engaño espiritual, haz clic en el video que está apareciendo ahora mismo en tu pantalla. No vas a creer lo que hemos descubierto sobre otra área en la que los cristianos están siendo engañados sin siquiera saberlo. Ahora quiero escuchar tu opinión. ¿Cuál de estas canciones te impactó más? Comenta abajo desde qué país nos ves y cuéntanos si en tu iglesia se cantan alguna de estas canciones peligrosas. No olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y compartirlo con otros cristianos que necesitan ser advertidos sobre estos engaños espirituales. Que Dios te proteja de las falsas enseñanzas y te mantenga firme en su verdad.